onda, raza? Hoy vengo a hablarles a todos los que ya le pegaron al tercer piso. Tienes 30 y tantos años, te llega tu quincena, ves que ganas más que cuando tenías 25 y dices, ya la armé. Pero luego llega la realidad, la renta, el recibo del coche, la boda de tu mejor amigo, los pañales, si ya te animaste a tener crías y de repente es martes, tienes 200 pesos en la cuenta y estás rogando que sea quincena. No te sientas mal, compa. A esta década los expertos la llaman el desastre medio o el messy middle. Es la década donde la vida te lanza golpes desde todos los ángulos posibles. Pero aquí no venimos a darte palmaditas en el lomo, venimos a hablar de números fríos. Cumplir 40 no es un cumpleaños más, compa. Es el medio tiempo de tu partido financiero. Los expertos de Fidelity dicen que para los 40 deberías tener ahorrado e invertido 3 veces tu sueldo anual. Si ganas $50,000 o su equivalente en tu moneda, deberías tener 150,000 en la bolsa. Pero la cruda realidad es que la mayoría no tiene ni de chiste esa lana. Hoy te voy a dar los logros financieros importantes y obligatorios que tienes que amarrar en tus 30. Porque grábate esto en la cabeza. Cada año que te atrases en tus 30, te va a costar el doble de esfuerzo recuperarlo en tus 40. Soy Beto Barato y aquí hablamos de finanzas sin bobadas, con la puritita verdad, así duela. Para cuando apagues las 40 velitas del pastel, tienes que tener 0 deudas, con la única excepción de tu hipoteca. Escúchame bien, en tus 20 podías vivir con deudas en la tarjeta porque te fuiste de fiesta o sacaste un coche a crédito para pantallar. Pero en tus 30 y 40, la vida se pone pesada, tus papás empiezan a envejecer y necesitan ayuda, tus hijos se vuelven carísimos y tu cuerpo ya no aguanta las desveladas. En ese entorno, tener una deuda de tarjeta de crédito al 22% de interés no es un gasto mensual, es un ancla psicológica que te hunde. Si llegas a los 40 cargando deudas estúpidas, vas a ser esclavo del banco. Las opciones de cambiar de carrera o emprender se esfuman porque necesitas cada centavo para pagar intereses. Córtale a la deuda. Usa el método de la avalancha o la bola de nieve, el que te dé la gana, pero aniquila esa deuda. Y de paso, arregla tu historial crediticio. Un buen puntaje de crédito no es para presumir en el bar. Es la diferencia entre que te cobren una miseria de interés por tu casa o que le regales al banco cientos de miles en intereses a lo largo de tu vida. Tienes que armar un fondo de emergencias de 3 a 6 meses de gastos y tiene que ser en efectivo líquido, en una cuenta aburrida. Nada de meterlo en criptomonedas o prestárselo a tu cuñado para su negocio seguro. Mira, compa, cuando tienes 25 y pierdes el trabajo, te vas a dormir al sofá de un amigo y comes atún 3 meses. Pero a los 35, con una hipoteca, una familia y responsabilidades, no puedes decirle a tus hijos que van a comer arroz y frijoles medio año porque papá tomó malas decisiones financieras. La emergencia no te avisa. Necesitas ese efectivo en una cuenta de alto rendimiento para que cuando la vida te dé un trancazo, el coche se descompone, el calentador explota, sea solo una pequeña molestia y no un desastre que te arruine la vida. Ese dinero no es para que te hagas rico, es la armadura de tu salud mental. Es lo que te da opciones para decir no a un trabajo tóxico. Aquí es donde la clase media se suicida financieramente. En tus 30 es cuando tu sueldo suele dar los saltos más grandes. Te promueven, cambias de chamba, ganas más lana. ¿Y qué hace la mayoría? Cae redondito en la trampa de la mejora. Ganas 10,000 pesos más al mes y misteriosamente te mudas a un departamento que cuesta exactamente 10,000 pesos más. O peor, dices, ya vamos a tener hijos, necesitamos una casa más grande y te compras una casa que te ahoga. La diferencia entre una casa moderada y la casa que te deja con el agua al cuello, si la invirtieras, se convertiría en millones de dólares a largo plazo.
Te compras el carrazo para verte exitoso, pero por dentro estás quebrado. Tu logro en tus 30 es simple. Cada vez que te den un aumento, vas a agarrar la mitad de ese dinero extra y lo vas a invertir automáticamente antes de que toque tu cuenta corriente y te acostumbres a gastarlo. Mantén tu estilo de vida de antes. Deja que tu dinero se acumule mientras tus amigos fingen ser ricos en Instagram. Tienes que invertir al menos 5 veces tus gastos anuales para cuando llegues a los 40. Suena rudo, pero si lo logras, cruzas una línea mágica. A esto los nerds financieros le llaman Cost Fire. Significa que si llegas a ese punto y no vuelves a invertir ni un solo peso más en toda tu vida, el puro interés compuesto de esa lana va a crecer tanto que te podrás retirar como rey a los 65. El trabajo pesado ya lo hiciste. ¿Y cómo inviertes en tus 30? No te pongas a jugar al lobo de Wall Street. Cero criptomonedas exóticas, cero seleccionar acciones individuales porque te crees adivino. Vas a comprar fondos indexados aburridos y vas a dejar la maldita cuenta en paz. Y ojo con esto, que es un error de novato. A estas alturas ya tuviste varios trabajos. Consolida tus viejas cuentas de retiro. No dejes dinero tirado y olvidado en las empresas de tus ex jefes pagando comisiones altas. Júntalo todo en tu cuenta actual. Pon orden en tu propio cajón financiero. Este logro no es sexy, a nadie le gusta, pero separa a los adultos de los niños que juegan a la casita. Arregla tu seguro de vida, tu testamento y habla con tus viejos. No hay nada más triste que pensar en tu propia mortalidad en un sábado por la tarde, pero si tienes gente que depende de tus ingresos, esto es obligatorio. Si mañana llegas a faltar, ¿cuánto tiempo sobrevive tu familia sin tu sueldo? ¿Un mes? ¿2 meses? Necesitas un seguro de vida a término, Term Life Insurance, que cubra de 10 a 12 veces tus gastos anuales. Es baratísimo si estás sano en tus 30 y por lo que más quieras, aléjate de los seguros de vida enteros o totales, Whole Life Insurance. Esos solo sirven para hacer rico a la gente que te los vende con sus comisiones infladas. Haz un testamento básico y pon tus beneficiarios en orden. Si no lo haces, vas a dejar a tu familia en juicios largos y costosos mientras están de luto. Y finalmente, aplica la regla 70-40. Si tus papás se acercan a los 70 o tú a los 40, tienes que sentarte con ellos y hablar de su dinero. Es incómodo, sí, pero es más incómodo enterarte a los 45 que tus papás están en la quiebra y tú tienes que mantenerlos mientras pagas la universidad de tus hijos. Compa, escúchame bien. Tus 30 son caóticos, son desordenados y te van a sacar canas verdes. Vas a tener meses donde ahorraste $1,000 y te sientes el amo del universo y a la semana siguiente el calentador de tu casa se rompe, tu hijo necesita frenos y te quedas en ceros otra vez. Eso no significa que estés fallando, significa que estás vivo. Pero la diferencia entre los que llegan a los 40 años siendo libres y los que llegan siendo esclavos del sistema es que los primeros hicieron estos logros. Cortaron la deuda, armaron el muro de contención, evitaron inflar su estilo de vida cuando les subieron el sueldo, invirtieron en automático y firmaron sus seguros de adultos. Deja de esperar a que la vida se calme para empezar a construir tu patrimonio. La vida nunca se calma. El momento es ahora. Tu yo de 40 años te está mirando en este instante. No lo decepciones. Soy Beto Barato. A cuidar bien esa lana, raza. Nos vemos en el próximo video.